Atención. Advertencia. Este podcast puede contener mentiras y circos. Es mi opinión, esto es humor, soy Los Morancos. ¿Estamos? Bueno, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos una semana más a nuestro podcast. Estaba revisando el capítulo anterior del Titanic, en plan de cómo empecé. Ya he decidido empezar abruptamente. Siempre me tiro media hora para empezar, en plan, venga. Me fumo un pit y tal, pero ahora no. Ahora no, porque hoy he dejado de fumar. Voy a intentarlo. Lo dejé en 2022, en octubre, estuve 6 meses y volví a recaer, que era la primera vez que intentaba dejarlo y lo dejé de boom, ¿eh? O sea que no se me hizo tan difícil, pero hoy estoy en el primer día, incluso no sé así grabar y todo, porque estoy así como, ay, Dios, tal, estoy aquí con el vapor y con el circo, pero cuesta mucho. Me raya mucho eso porque me gusta fumar y me gusta verme como fumar es parte de mi brand, es un poco ridículo porque son palitos de cáncer y es un circo, es como muy infantil, ¿no? Pero el rollo de me gusta verme fumando, pero yo no soy muy de beber y lo que me gusta es fumar y me quito fumar ya. Y además fumar es como algo guay, ¿no? En fin, tengo 12 años, pero bueno, ya llevo muchos años fumando y me lo tengo que dejar. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os parece el tema de hoy? A mí me hacía mucha ilusión porque yo me atrevo con todo. Y a mí Ana Frank es un personaje que siempre me ha interesado mucho, especialmente. A ver, me ha interesado mucho. Me gusta. Lo que pasa es que me he dado cuenta viendo lo del Titanic, en plan viendo, me he ido a YouTube, he mirado el vídeo al principio y todo mi algoritmo es Titanic. Siempre que hago un podcast, toda esa semana y la siguiente, todo mi algoritmo es obsesión con el Titanic, obsesión con Chris Chan, y después de una semana de estar investigando y hacer un podcast, pues como que me vacío. Y es como, ay, ya no quiero ver el Titanic ni en pintura, que circo. Pues ahora la semana siguiente será Ana Frank, el holocausto. Ana Frank. Francisca Frank. Entonces vamos a hablar de Francisca Frank, porque es una vida súper interesante. Y además yo tengo una relación de amor-odio con ella, porque el libro me parece una fantasía, pero a mí ella me cae fatal. Pero fatal. Luego explicaré por qué me cae fatal. ¿Vas a hacer un podcast de una hora metiéndote con una niña de 12 años? Sí. Me meo. Que... Pues eso, vamos a empezar. Voy a meter la intro y empezamos con Ana Frank. Francisco Franqui, un podcast de... ¡Junior! Vale, pues sinceramente no hace mucho que yo me leí este libro, a lo mejor me lo leí hace 8 años, hace 8 años es tiempo, pero que no es típico del instituto que te obligan vivo a leértelo. Yo lo conocía, pero nunca me había interesado mucho y hace como unos 8 años así me lo leí porque es súper fácil de leer y es una fantasía. Y me chocó mucho el libro porque me leí la versión sin censura, que se publicó años más tarde, que es de la que vamos a hablar. Me sorprendió mucho el libro y luego ella me cayó fatal. Fatal, cómo trata a su familia, cómo escribe, súper redicha, súper circo, pero luego ahondaremos en eso, ¿no? Entonces, supongo que todo el mundo se lo habrá leído, habrá gente que no se lo ha leído y sabe la historia así como a grosso modo, pero no la conoce mucho. Entonces, vamos a empezar un poco hablando de su vida y contando lo que le pasó y luego hablaremos de las otras cositas, porque... salí escarmentado del podcast del Titanic que no le di perspectiva queer. Y eso puede... Joder, me cuesta más decir perspectiva queer. No sé si abreviarlo a PQ, que es perspectiva queer, porque es que perspectiva, yo como soy como de rollo de la Vega Baja, del sureste de España, me cuesta decir perspectiva, perdón por esa S a la gente que me está escuchando, pero que es perspectiva, pero es que perspectiva queer. Entonces, eso, en Titanic no se la di y hay que dárselo a todo. Porque todo se puede rizar el rizo de tal manera que te lo puedes llevar a le puedes dar la vuelta y hacerlo tu problema. En este caso, problema del colectivo, porque somos especialistas en eso. ¿Está mal? Pues eso, a esta le voy a dar perspectiva queer, porque la tiene y bastante. Y luego hablaremos de todo ese segmento que dice que no pasó. Negacionista de Ana Frank, que dice que incluso ella no existió, que no sucedió el holocausto. Por el culo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero teorías conspiranoicas de estas en plan, fantasía total. Yo estoy leyendo sobre ese rollo y luego hablaremos de eso. Entonces, vamos a empezar
con la historia de Francisca Frank. Qué bien suena, ¿eh? Francisco Frank y Ana Frank, Francisca Frank. O sea, todo muy K y muy fantasía, ¿no? Vale, pues Ana Frank nació en 1929, principios del siglo XX, en Frankfurt, donde las salchichas, en Alemania. Voy a intentar no burlarme mucho porque es un drama, esta historia es un drama y es una niña, ¿sabes? Entonces es como, mucha gente estará especialmente sensible con esto. En el Titanic venga a echarnos risas con que se congelan los coños y los circos, pero murió gente igual. Y mucho niño, lo que pasa es que como eran hombres, que se jodan, ¿no? Pues no. Vale, Frankfurt, Alemania, donde las salchichas, ahí nació. Era una niña alemana y judía. Pasó casi 2 años y medio escondida con su familia en Ámsterdam en una casa, en un escondite que había en el edificio donde su padre trabajaba. Luego desarrollaremos eso. Todo esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y fue descubierta y pereció en un campo de concentración. Es famosa porque escribió un diario en esos 2 años y medio y se ha convertido en uno de los libros más importantes del universo y es una de las personas que representa más el holocausto nazi y una de las personas como más icónicas, ¿no? Como más representativas, como el Che Guevara del holocausto o la Marilyn Monroe del holocausto, ¿está mal? Entonces vamos a contar su historia con perspectiva queer, hablar de detractores y hablar de circos, porque todas las historias tienen circos, todas. Vale, y como siempre en el podcast en vídeo pues pondremos imágenes, además de este caso hay un montón de imágenes porque es un fenómeno total. Incluso Justin Bieber habló de ella de... Si Ana Frank existiera sería Believer. Por el culo. Lo dudo mucho, porque yo creo que era tortillera, está mal. Pero bueno, luego desarrollaremos eso. Vale, entonces vamos a hablar de la familia Frank, la familia de Ana Frank, que era Otto, su padre, Edith, su madre, Margot, su hermana mayor, y Ana Frank, ¿no? Ellos eran judíos progresistas y vivían en Frankfurt. Ellos eran judíos progresistas que no eran muy dogmáticos, es como cristiano no practicante, rollo de que eres cristiano porque te bautizan y circos así, pero no vas a la iglesia ni a tiros, ¿no? Que es como la mayoría, ¿no? Solo como en celebraciones y en circos. Pues ellos eran así, eran como intelectuales, progresistas, seguían algunas normas, pero no todas. La madre sí que era más engorilada del rollo del judaísmo y tal, pero ellos no tanto. De hecho, su padre era como súper intelectual y se ocupaba de la educación de sus hijas y la rayaba mucho con leer, con que leyeran y todo ese rollo. Y la madre será más tradicional, más puritana, rollo como más pesada. Ana Frank tenía como una relación con su madre un poco de eres una cateta. ¿Sabes lo que te digo? Rollo de pueblerina cateta. Yo quiero ser escritora. Circos, es que a mí ella, bueno, no me quiero rayar mucho porque no quiero herir sensibilidades, pero no es decir nada malo. Hay gente que te cae bien y gente que te cae mal. Yo creo que no me caería bien. Incluso una amiga de ella decía, tenía una forma de ser un poco difícil. Eufemismo de que era un circo. Pero bueno, eso no justifica lo que le pasó, obviamente. O sea, huelga decir eso porque la gente, ¿y lo que pasó? Chica, no tiene nada que ver, pero bueno, vale. Entonces, su padre les animaba mucho a leer y tenían una gran biblioteca en casa. Ana tenía una hermana mayor, como digo, que se llamaba Margot y como que las comparaban mucho. Y a Ana le daba mucha rabia porque la hermana era como perfecta, inteligente, tranquila, así como conformista, chica buena, como obediente. Y Ana era como la rebelde, ¿no? Como la boyera. Rebelde, que tenía como movidas, extrovertida, listilla, alegre, que era como, ¿sabes? Como que se reía mucho, como que era muy irónica. En 1933, antes de la toma al poder de Hitler, en Frankfurt ya se veían movimientos como antisemitas. Ya empezaron a hacer como una especie de como elecciones, que hubo una mayoría nacionalsocialista, ya como empezaron a haber manifestaciones antisemitas, empezaron a hacer cosas y cosas raras como en comercios y cosas así. Vale, entonces Otto, como era muy avispado, pues empezó a rayarse con todo eso y mandó a su mujer a vivir a casa de la madre de su mujer, de la abuela de Ana Frank, a otra ciudad, a otro pueblo de Alemania. Y él se quedó en Frankfurt para ver un poco lo que pasaba y por rollos del trabajo, ¿no? Hay que decir que todo este rollo de cuando apareció Hitler y todo ese tipo de medidas, hasta los campos de concentración y ese rollo, no fueron muchísimos años, pero fue, entre comillas, paulatino, que fue como un desarrollo. Primero eran unas leyes, primero era un ambiente raro, luego eran unas leyes, luego era obligado, luego no sé qué, ¿sabes? Que fue como tal. Entonces él estaba viendo un poco lo que estaba pasando.
Entonces, él estando en Frankfurt, su empresa le ofreció montar una sucursal de la empresa donde él trabajaba en Ámsterdam, rollo en los Países Bajos y tal, y entonces él se fue allí para prepararlo todo, aceptó obviamente, y se fue allí para prepararlo todo, para llevarse a su familia más tarde allí, rollo que fueran ellos, la Margot, Ana y Edith, que fueran a vivir a Ámsterdam con él y ese rollo, ¿no? Entonces, después de todos los cambios y todos los circos, unos meses más tarde, en 1934, se mudó toda la familia a Ámsterdam y se mudaron a un barrio que era como un poco gueto, donde se habían mudado muchas familias alemanas que eran judías, de ver el circo que se avecinaba, pues se mudaron ahí y vivían todos ahí juntos y felices. Esto fue años antes del encierro. Como digo, no fue de un día para otro, fueron como años intermedios, ¿no? Entonces, ellos vivieron unos años en Ámsterdam, ellas de hecho volvieron a ir al colegio, rollo Margot y Ana volvieron a ir al colegio, se echaron amigos nuevos, se echaron amigas super thirsties. Eso es una fantasía que me encanta de esta historia, que son las amigas thirsties. Porque claro, como se hizo una historia tan famosa, ya se hizo tan famosa, tenía las amigas thirsties que, vamos, le pedían la hora en el colegio y ya eran plan, Ana era mi mejor amiga, y se escribían un libro. O sea, era un circo. Em, Esas amigas, además, el rollo como la describen en plan, sí, sí, me acuerdo de ella. Una vez en el recreo la vi escribiendo en su cuaderno, rollo pose icónica. No la viste comiéndose una bolsa de pelotazos, no, la viste escribiendo en su diario en plan, ay, mi diario, el diario de Ana Fran. Qué casualidad, ¿no? Es que las amigas, qué circo, para marcarse ya la anécdota icónica. Bueno, pues eso, ellas estaban living en esa época y se sentían seguros en los Países Bajos. La Otto se rayaba un poco el padre, pero ellas vivían como un poco en una fantasía, ¿no? Y se sentían seguras, porque los Países Bajos, Ámsterdam y ese rollo, como en la guerra, en todo ese rollo, como que se situó de manera neutral. Y la Adolfa, pues estaba lejos, ¿no? Entonces ellas se sentían como tranquilas y tal. De hecho, en esos años, el verano del año 35 y el 36, Ana se fue de viaje con su tía suiza, rollo living, pasándoselo teta y una fantasía, ¿me entiendes? Que ya no se enteraba de la misa a la media. Era muy lista, pero era pequeña, ¿no? Entonces, pues no se enteraba, era en plan, pues nada, aquí estamos, tal. Fíjate si estaban bien, que hasta la abuela se acopló en Ámsterdam, cogió un tren y dijo, allá que voy, y se pegó la acoplada con ellos en el piso, en plan, ¿quién me va a limpiar el culo? ¿Toma? Que no, que broma. Pues eso, entonces la abuela estuvo viviendo con ellos hasta 1942, que cuando la abuela la espichó y tal. Como digo, el padre fue a Ámsterdam a montar una sucursal de la empresa de la que él trabajaba en Frankfurt, que se llamaba Opecta, la empresa. Entonces fue a montar ahí como una sucursal, rollo holandesa, y montó otra empresa dedicada a la venta de especias con un amigo suyo que se echó allí, que se llamaba Herman Van Pels. Es que no sé cómo se pronuncia, pero Herman Van Pels. Vale, pues montó una empresa con él. Él estaba rayado con lo del dinero porque ya en la otra guerra, en la Gran Guerra y el Circo, o sea, el padre de Otto metió su dinerico en el banco y dijo, que no me lo toque mi dinerico. Entonces cuando pasó todo el circo, pues lo primero que intervienen son los bancos y se quedan el dinero vivos en una guerra y te quedas sin un duro. Entonces Otto ya venía con preaviso de vamos a ahorrar, vamos a tener también dinero aquí, ¿me entiendes? Controlar un poco de efectivo y de circos, por si se intervenían los bancos, porque la Adolfa tenía unas ansias de expansión muy crazy, ¿no? Entonces, pues eso. Como digo, Otto siempre estaba inquieto y le rayaba mucho. Se esforzaba por no preocupar a la familia y todo ese rollo, pero él siempre tenía como el run run y tal. A pesar de que él era optimista incluso, porque las cosas, como digo, iban escalando por toda Europa, ¿no? Entonces, incluso cuando empezaron a quemar sinagogas, él como que no lo veía tan fuerte. Era fuerte, pero él pensaba, bueno, hemos llegado a un punto en el que esto es un circo. Entonces yo creo que la gente pues ya dirá, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Habrá un momento que hagan algo que ya sea como hola. Ellos ya sabían cómo se comportaban los nazis y que los nazis eran un circo, porque ya lo habían vivido con un tío de Ana, que era el hermano de su madre, que se llamaba Walter, y ese tío era Mary Girl. De hecho, Ana habla de él en el libro y dice, mi tío no era normal.
homofobia. ¿Lo ves? Es que os tiene que caer mal. Os tiene que caer mal, era lo peor. Que no, que broma. Ella no lo hace con un juicio de valor, sino que es su manera de expresarse. Dice que no es normal y tal, porque en el libro, pues habla de las relaciones, de cómo se acuesta un hombre con una mujer, de que los hombres se van de putas, de que no sé qué, no sé cuánto, de que no le parece mal que un hombre practique antes del matrimonio. Fantasía. Ella, homófoba, apoyando a los hombres en no sé qué. Que no, que broma. Pues eso. Entonces, al tío, como digo, a Walter, lo pillaron en la noche de los cristales rotos. Entonces, pues eso, hubo muchas detenciones, hubo muchos desvivimientos y se llevaron a mucha gente a campos de concentración y todo ese rollo que fue como dada, o sea, fue como hecho por las juventudes hitlerianas y como respuesta a otro ataque que vieron de los judíos y una movida así. Entonces, pues eso, rompieron escaparates, desviviendo viva a la gente, se lo llevaron a campos de concentración, a miles, a miles. Fue un trauma y fue un circo. Y se le llama la noche de los cristales rotos por eso, porque como rompían cristales, pues la calle se llenaba de cristales de los escaparates y era como como se quedó la calle, ¿no? Por eso se le llamó así. En 1939, la Hitler ataca Polonia y estalla la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya se rayan vivos, porque como digo, los Países Bajos y todo ese rollo como que no querían mucha movida, estaban un poco cagados, la verdad, y ellos se mantenían neutrales, rollo de yo no me meto con nadie, yo no opino, está mal, pero el otro ya fue circo, rollo escalando vivo, que se quería comer toda Europa, y ya cuando se metió con Polonia, que en Polonia está Auschwitz y todo, rollo, el campo de concentración más famoso, ya cuando se metió ahí, pues ya se cagaron encima, ¿no? Entonces, Hitler quería conquistarlo todo, estaba thirsty por Europa y atacó los Países Bajos. Y la reina Guillermina, que era la que manejaba el cotarro ahí, no se lo pensó ni tres y salió por patas. ¿Sabes lo que te digo? Vaya reinas, vaya circo. En vez de defender ahí su nación y sus circos, las primeras en salir por patitas estamos. Entonces la reina Guillermina, tampoco he ahondado mucho en el caso, a lo mejor cogió ahí su petate y se puso a luchar la tía, pero lo dudo mucho, porque salió tarifando en el minuto 1. Vale, entonces Otto intentó conseguir asilo en Estados Unidos y en Cuba, porque él tenía unos contactos, como digo, él desde el principio estaba como, ya desde el principio del conflicto estaba como ojo a visor ahí, rollo de cómo intentar salvarse y decir cosas así, ya desde las primeras movidas, ¿no? Entonces él tenía como unos contactos con la Roosevelt, memeo, rollo para intentar irse a Estados Unidos o a Cuba, pero no le dio tiempo, no le salió la movida, entonces pues eso, se tuvieron que quedar y todo ese rollo. Entonces, habló con sus hijas, que esto me hace gracia, habló con Ana y con Margot, y esto me hace gracia porque donde lo leí, que creo que fue como en Wikipedia, dice como rollo, entonces él tuvo que hablar con sus hijas que desconocían al 100% la situación política y a Ana no le sentó nada bien, porque como te estaba en la edad del pavo y tenía esa personalidad contestataria y rebelde, no le pareció bien y a su padre era como muy difícil decírselo a ella. Me da una rabia la persona que escribió eso porque como que la persona, porque como que alimenta ese mito hortera de era tan contestataria y tan rebelde. Ana era Juana de Arco. Cuando le dijeron que los nazis eran malos, ella dijo, no puede ser. Como si la Margot hubiera dicho, ah, claro, papá, me encanta, córtame un brazo, me pongo el traje de los nazis, que me maten de hambre, que me... O sea, voy a tener que censurar todo esto. En plan, pi, pi, pi. Pero, ¿sabes? O sea, la persona que lo escribió era como qué luchadora y qué rebelde y qué boyera era. No sé qué rollo. Luchadora. Qué pereza. Qué circo. Soy un monstruo. Quien me escucha va a decir, madre mía, este tío, eso es lo peor. Vale, pues eso. Tras la ocupación empezaron las leyes antijudías. Como digo, llegó la Adolf allí y empezaron las leyes antijudías. Entonces, ella, por ejemplo, a Ana le encantaba el cine y ya no podía ir al cine, no se les permitía ir al cine. Y eso que a ella le encantaban las estrellas de Hollywood, tenían como toda su pared llenas de fotos, de estrellas de la época, ¿no? De actrices y tal. Se tuvo que cambiar de colegio y perdió muchos amigos, en plan como que hacían como separación entre judíos y todo ese rollo, ¿no? Entonces se tuvo que cambiar de colegio y perdió muchos amigos. Todos tenían que ir a que los registraran, rollo como un registro de todos los judíos de la ciudad, incluso tenían que ir a registrar las bicis. Para identificarlos les hicieron llevar la cruz judía en la ropa.
rollo a todos para identificarlos. Y de hecho al principio los que no eran judíos de allí, rollo de Ámsterdam y tal, se solidarizaron con eso, muchos lo llevaban y no lo eran, circos así, porque al principio era como que no se sabía la magnitud, entonces mucha gente como que se solidarizaba con eso, ¿no? Entonces Otto, mientras tanto, ya estaba preparando la casa de atrás. Fue consejo de uno de sus colaboradores que le dijo tenéis que hacer una casa porque esto se viene un circo, un escondite, no sé qué, no sé cuánto. Entonces pues creó un escondite para su familia en la parte trasera del edificio donde él trabajaba. Creó como una especie de edificio de 3 plantas anexo, como una casa que no se veía como rollo desde fuera y tal, una fantasía. A mí esas cosas me encantan, rollo habitaciones secretas, rollo la habitación del pánico, me parece una fantasía. Pues eso, era el edificio donde ellos trabajaban, era un edificio que no llamaba mucho la atención, ¿sabes? Era como típico edificio de Ámsterdam de tal, y entonces pues no llamaba nada la atención. La casa era como de unos 50 metros cuadrados. Tenía 3 pisos. El primer piso tenía una habitación, o sea, 2 habitaciones pequeñas y un baño. El segundo piso tenía una habitación grande y una habitación pequeña. Y el último piso era una buhardilla, que era como una escalera, rollo así, rollo pues en plan Estados Unidos. Está más rollo, no sé por qué tengo que explicar eso, pero que me entendéis, ¿no? Típica escalerita así de buhardilla. A la casa escondida, a la casa de atrás, se accedía a través de una estantería. Había como una estantería con archivadores y se abría, había un escalón gigante y ahí ya accedías a la casa. De hecho era como pequeñito y muchos pues tenían como moratones, eso lo cuenta Ana en el libro, que se pegaban golpes rollo con los marcos y los circos porque era una casa como pequeña y no estaban acostumbrados, ¿no? A estar en plan así, entonces como eso. Y nada más entrar, abrir la estantería donde estaban los libros y nada más entrar pues había una escalera, rollo como las casas inglesas, una escalera que ya subía al primer piso y todo ese rollo, ¿no? Una fantasía. A mí eso de los escondites, rollo, me flipan. Cuando me salen por TikTok en plan de un cuadro que se abre y es un escondite y dentro de la habitación del escondite hay otros escondites a otras habitaciones. Qué fantasía, qué circo. Los espejos que se pueden mirar desde dentro. Es una fantasía. Entonces, Miep Gies, no sé cómo se pronuncia, Miep, que era la secretaria de Otto, del curro, dijo que les ayudaría y que les llevaría comida y que les daría soporte, porque claro, ellos no podían salir de la casa, ¿no? Entonces, pues eso, la tenían ahí preparadica por si pasaba algo. Y el día llegó. En julio de 1942 llamaron a Margot de la unidad de migración, porque obviamente al principio, como digo, fue como paulatino, no era de ¿vienes que te matemos? Atentamente, Adolfa. Pues obviamente no, ¿no? Eran como rollos burocráticos de tienes que venir a apuntarte a no sé qué, al censo de no sé cuánto, y ahí ya te liaban viva, ¿no? Al principio, pues, la estrellica, no puede montar en el autobús, no puede montar en transporte público, y luego ya, pues eso. Pero ellos ya empezaban a ver que había un circo, que habían trenes que se llevaban a la gente como a campos de trabajo, que no los volvían a ver, que cosas así, ¿no? Entonces llamaron a Margot, la hermana de Ana Frank, la llamaron que fuera a eso, rollo a presentarse para ir a un campo de trabajo. Entonces le dieron como 3 días y le dijeron, si no te presentas, nos presentamos en tu casa, valga la redundancia, nos presentamos en tu casa y os detenemos a todos, rollo por no hacer caso a las autoridades y tal. Entonces el padre dijo, tate, nos tenemos que ir, ya la casica está preparada, así que nos vamos para allí. Y se fueron para el escondite. Cuando fueron al escondite, fue de pum. Y ellos no podían ir en transporte público. Los judíos lo tenían prohibido, ¿no? Entonces iban con lo puesto. Tampoco podían llevar maletas, porque era un canteo. No podían hacer como una mudanza pública, ¿no? Entonces, pues iban por la calle haciéndose los disimulados, haciéndose las Betty Boopies por la calle con lo que tenían, poniéndose 4 mudas, 4 bragas encima y 4 chaquetones y circos para irse a la casa, ¿no? Entonces, la casa de atrás, me encanta eso de la casa de atrás, eso es idea de Ana Frank, llamarlo la casa de atrás. En la casa de atrás vivía Ana Frank, Margot, su hermana, Otto, su padre, Edith, su madre. Más tarde se uniría su socio, el socio con el que él trabajaba y creó la empresa de venta de especias, la Herman. Pues se fue la familia de la Herman también a vivir a la casa. Herman, que era el padre Van Fields, Auguste, que era la mujer, Augusta, y Peter,
Van Fields, que era el hijo, ¿no? Que tenía una edad como muy parecida a la de Ana, rollo, no sé si era un año mayor o tenía la misma edad o algo así. Se fueron a vivir allí también. Y más tarde, un par de meses más tarde, se fue a vivir un amigo de la familia que se llamaba Fritz Pfeffer, que el nombre es Pfeffer, girl. Fritz Pfeffer, que para Ana era Albert Dussel, porque Ana en el libro ponía los seudónimos de ellos. Ponía los seudónimos. En el libro, por ejemplo, sí que hablaba de su familia, rollo con los nombres, pero de estas familias, pues, de esta familia y del dentista y tal, pues puso seudónimos y tal, no sé, rollo por seguridad y tal. Vale, pues como digo al principio, Ana pues estaba más aburrida que una mierda, porque estaban los cuatro, y los tenía más vistos que un loro a su familia, y se peleaba con la Margot, con su hermana, porque pues eso, pues era en plan doña perfecta, porque como ella era la rebelde, esa narrativa de la rebelde, no sé qué, lo que he dicho antes, ¿no? Pues la Margot era la perfecta y ya pues se peleaba con su hermana, decía que era una envidiosa, que era un circo, que tal, con su madre que era una cateta, que era una pueblerina, que no quería hablar de nada, que nunca le contestaba nada, que era una puritana, que no sé qué. Ella se llevaba bien con su padre, porque el padre era señor libritos y señor culto, y como ella era escritora culta y muy contestataria, la palabra del día, ¿sabes lo que te digo? Pues se va mejor con su padre. Es que me parece todo como tan tópico, pero en fin. Bueno, pues eso, aburría viva y cuando llega la otra familia y la Fritz, el dentista pues ya dijo, qué bien, nuevas personas para poder hablar, porque esto es un aburrimiento, no sé qué, no sé cuánto, pero ya enseguida pues empezaron como las tensiones, al principio todo eran risas y tal, pero luego ya empezaron las tensiones. Hay que tener en cuenta de que ellos pensaban que iban a estar unas semanas. Rollo hasta que pasara ese circo, en plan de la humanidad no va a permitir este circo. Yo creo que alguien hará algo. Obviamente en ese momento no se sabía todo el holocausto y todo el circo de los campos de concentración al 100%, no se sabía prácticamente nada de eso, eran como habladurías y circos, pero ellos pensaban que iba a durar como semanas y estuvieron 2 años y medio ahí metidos, sin poder salir. Sí que salían, eso lo explicaré luego, no a la calle, pero sí que salían al edificio, pero que prácticamente era sin poder salir, ¿no? Entonces al principio era como risitas y luego ya pues eran tensiones, peleas, la Ana se peleaba mucho con la madre de Peter, la madre de la otra familia, y decía que estaba loca, que se le iba la olla, que era súper borde, que no sé qué, no sé cuánto, se llevaba súper mal con su madre, como digo, se llevaba súper mal con el Fritz, estaba en la edad del pavo. Ella estaba en la edad del pavo viva. Y de hecho, su comportamiento muchas veces egoísta y egocéntrico y tal, y como arrogante, se disculpa por eso, porque estaba como en una edad difícil, que estaba encerrada, que estaba descubriendo muchas cosas, que tal, entonces pues ella actuaba como una cría de su edad, que no lo niego, o sea, no lo pongo en duda porque yo era un poco así también, y todos hemos sido un poco así, ¿no? Rollo, y bueno, yo era otro circo, ¿no? Que me creía como especial y en plan, ¿soy alternativo? Bueno, lo que hablé con lo de la borrachina, ¿no? Que me creía ahí el paciente cero de ser alternativo. Pues eso, que no la culpo. Pero como yo lo he sido, pues lo identifico. Entonces me da una rabia que no. Pues eso. Entonces, pues como digo, ella y sobre todo Ana y sobre todo Fritz discutían mucho porque compartían habitación. Ellos dos compartían habitación y ella se veía privada o sea, estaba ahí, no tenía intimidad. Entonces, en plan de, quiero hacerme un dedo, ¿estamos? Porque estoy al lado del pavo y estoy pica viva y me pica el y tengo que dormir con el viejo este que me pasa 40 años. Y encima está todo el rato metiéndose conmigo, pero bueno, un circo. Vale, pues eso. La Miep Gies, la secretaria que digo de Otto, aparte de llevarles comida y de darles soporte, porque ellos obviamente no podían salir, les contaba novedades de la guerra. Muchas veces a mediodía, ella y otros colaboradores que tenían, eran como cuatro, ella, su marido y otros dos, ¿no? Los que le daban un poco de soporte y eso. Comían con ellos, rollo como que se colaban en la casa de atrás y comían y tal. Y por las noches, cuando la empresa se vaciaba, los Frank y los Van Pels, las familias, salían y escuchaban la BBC y movidas a ver para ver y movidas de esas en plan a ver cómo estaba la guerra y tal. Estaban todo el día encerrados y no podían hacer ruidos que se oyeran desde el exterior y tampoco ruidos que se oyeran en la propia empresa cuando estaban trabajando, porque había gente que no lo sabía, ¿no? Entonces era un circo. Se podían asomar como por la buhardilla, esos rollos, pero había que tener un cuidado brutal. Porque la gente
se ofrecían recompensas para chivarse, para ser sapos y para decir dónde había familias escondidas, mucha gente se escondía, entonces donde había familias de judíos se escondían y cosas así, daban recompensas, entonces había mucho traidor y mucho sapo y mucho circo, entonces había que tener como mucho cuidado, ¿no? Y fíjate que la Miep, es que vaya nombre, reina. La Mie, no voy a decir la P porque si no, pumba. La Mie se jugaba al pellejo, ocultándolos, ¿sabes? Y los colaboradores, que eran 4, se jugaban el pellejo vivos por ayudarlos. Y de hecho, cuando los pillaron, porque obviamente lo sabe todo el mundo, cuando los pillaron, la Mie y el marido más o menos como que se salvaron, ¿sabes? Como que les dejaron irse. Y a los otros 2 colaboradores como que los sentenciaron a trabajos forzados, pero sobrevivieron a la guerra, esos los que ayudaron. Vamos, que los que les ayudaron sobrevivieron, pero que se la jugaron heavy, los detuvieron y tal cuando los pillaron y eso. Vale, pues como digo, en la casa de atrás los días pasaban, eran un aburrimiento, un loro, todo el día ahí metidos peleándose y aburridos vivos, y el libro habla de eso, en el rollo de costumbrismo, de lo que hacen en ese día, hoy mi madre me ha dicho no sé qué, hoy el señor Fritz se ha burlado de mí, mi hermana es un circo, pues cosas así. Y eso, ella leía mucho y perfeccionó su estilo, entonces empezó a escribir, pues como digo, el famoso diario. El diario es a cuadros que se lo compró su padre unos meses antes porque pasaron por un escaparate y a ella le gustó y su padre se lo compró. Entonces, en el diario habla con una amiga imaginaria que se llama Kitty. De hecho, ella en el segundo capítulo pues explica por qué quiere escribir un diario, que se lo quiere escribir a una amiga para que sea especial, Girl, que no quiere hacer el típico diario. Es que para mí ella era la paciente cero de las Pygmy Girl. De hecho, hay una película que no me acuerdo cómo se llama, no sé si es Mi amiga Ana, que es de la vida de la amiga de Ana Frank, de la vida de la mejor amiga. Porque ahí aprovechaba hasta el apuntador, pero bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Entonces, a ella en la peli, curiosamente, se la refleja como así, como voy a ser escritora, y voy a ser famosa, y voy a ser la mejor. No, cállate. Y como egocéntrica, como caprichosa, ¿sabes? Como, ¿sabes lo que te digo? Te lo juro que me dio esa sensación cuando vi la peli, ¿sabes? A mí, cuando yo leí el libro, me dio esa sensación de su manera de ser. Y en la peli, como que la muestran así. Lo que pasa, claro, la gente, pues, como que le da miedo decir que ese circo no por lo que pasó, ¿no? Pero que tampoco es nada malo, ¿no? Yo qué sé, yo mismo soy un circo. Bueno, pues eso. Entonces, para mí era la paciente cero de los Pygmy Girl. Se creía súper especial y todo ese rollo. Jacqueline, la que digo, que yo creo que es la amiga de la película, no estoy seguro. Jacqueline escribió un libro y el libro era rollo. El libro no me acuerdo cómo se llamaba, pero se llamaba rollo. Hola, soy Ana, me dijo Ana Frank. Girl. O sea, ese es el título, ¿sabes? En plan de el primer día que nos conocimos. Es que ahí escribió libros hasta el tato, rollo El charcutero de Ana Frank. Pero rollo, yo le vendía el bacon. O sea, el bacon. Los judíos no pueden tomar cerdo, ¿no? Creo que que no comen cerdo. Bueno, rollo el charcutero de Ana Frank escribiendo el libro. El título. Ponme cuarto y mitad de lomo, me dijo Ana Frank. Girl. Rollo, hola. O sea, pues en serio, la amiga, pues eso, habló de ella y dijo que Ana Frank, en su libro, dijo que Ana Frank siempre había querido ser famosa, que siempre había querido ser divina. Me encanta lo de divina, porque que no quería ser una chacha y que no quería ser una cateta como su madre, ¿no? Y no en plan actriz de Hollywood, sino en plan es escritora. En plan, quiero ser escritora, quiero cambiar el mundo. Eso es muy queer también, ¿no? Eso es muy queer. Ya empezamos con los prejuicios del marineo, pero eso es como rebelde, contestataria, revolucionaria, escritora que quiere cambiar el mundo, que quiere viajar. Eso es la receta de la bollería fina, de los bollos de Pascua, pero bueno. En el diario, es como digo, habla de sus vivencias en casa, de sus pensamientos, de la relación de sus padres. Habla si piensa, rollo, qué piensa ya de sus padres, en plan, se quieren, no se quieren, mi padre le ha contestado mal, mi madre es un circo, tal. Habla de sus amigas que cuando estaba afuera, de la amiga hasta que digo, de la Jacqueline. La Jacqueline ha podido hacerse la thirsty porque Ana hablaba mucho de ella en el diario, entonces ella, la Jackie soy yo, tiene fotos y tiene circos, entonces ella pues ha escrito su libro de
Hola, soy Ana, me dijo Ana Frank. Es que me apasiona el título. ¡Qué circo! Bueno, pues eso. Hablaba de su día a día, hablaba del contexto político, de los planes que tenía al salir. Esas cosas dan como mucha... Es como muy emotional, ¿no? Para un libro escrito por una niña. Yo siempre con mi pensamiento cínico y pensando que siempre hay algo detrás de los circos, en plan de... Cuando salga haré no sé qué. Con eso se te escapa la lagrimilla viva, ¿no? Pues eso es que el libro está muy bien orquestado, ¿eh? Está muy bien orquestado. Estamos. La Ana, la Francisca escribía muy bien, estamos. Vale, pues eso. También hablaba de las deportaciones, se sabe que conocía los rollos de las deportaciones, de los campos de concentración y de las recompensas por delatar a judíos, porque ella habla de eso en el libro, ¿no? Entonces se sabe que tenía esa información por eso, porque ya lo registró todo en el libro. Vale, como digo, ya tenía movidas con mucha gente de la casa, pero con Peter, el chaval, el hijo de los Banfields, se llevaba bien. Rollo que tiene una edad parecida y tal. Y se llevaba bien con él, hablaban mucho, subían como a la guardilla a tener conversaciones, a hablar. Luego ella bajaba y lo escribía en su diario. Porque ya rollo como que nadie quería que leyera lo que escribía en su diario. Rollo que era como súper personal. Es que me caía fatal aquel disco. Pues eso. Entonces subí a hablar con él y tal. Y a él lo describía como un chico tímido. Encima, otra cosa que tiene ella que escribe como muy redicha, ¿sabes? Luego leeré como pasajes del libro y escribe como muy exagerada. Era una niña, ¿no? Pero como redicha, como con aires, como de alargando innecesariamente las frases con tecnicismos y con palabras para hacerse la culta que no pegan, ¿sabes? Para que la gente dijera, qué gran escritora! Y como la gente dice, qué gran escritora y qué gran talento se ha perdido y que, ¡buah! Era increíble que escribiera esas frases compuestas con la edad de 12 años. ¿Por qué no lo escribe ella? Toma. Que no, que broma. No quiero hacer bromas con eso porque, madre mía, la OTA, el Otto, a todo el que decía que el diario era falso, vamos, eso estaba bajo pena de ley. Allegedly, ¿sabes? Es falso allegedly. Lo escribió el libro Otto allegedly. Yo no lo digo, yo me lo creo. Pero que eso, ¿no? Entonces era todo ese rollo, un circo. Entonces con la Peter se llevaba bien, incluso crearon lazos románticos. Ella vivió parte de su vida ahí, ¿sabes? En esa casa, rollo 2 años y medio, ¿no? Entonces en plena edad del pavo se perdió muchas cosas de su edad que las vivió ahí dentro, ¿no? Hostia, me estoy liando. Quiero decir que es una edad clave de desarrollo. Ella de hecho creció ahí como 15 centímetros, la tía de alto, porque su madre de alta, porque su madre apuntaba cómo iban midiendo en la puerta, ¿no? Entonces ella, pues muchas cosas de esa edad vitales, pues se las perdió. Pero no se las perdió todas, porque el libro y la historia cuadra muy bien. Tiene esos momentitos y ese roller coaster de emociones y esas tramas que hace que el libro enganche. ¡Qué casualidad! Que no, que broma. Pues eso, tiene como movidas románticas, su primer beso, todo pasa para que se te ponga el pelo así, como el meme de la Isabel Pantoja, ¿no? Pues eso. Entonces tuvieron como lazos incluso románticos. Bueno, románticos. Se dieron su primer beso. El primero fue como un beso muy torpe entre la mejilla y la oreja de... "Ah", y luego ya bajaba y escribía en su diaria. Pobre Peter, es tan tontita, no sabe dar un beso. Yo soy muy lista. Sé cómo se da un beso porque lo he estudiado y lo he leído. Ay, aunque nunca me ha dado un beso, yo lo sé todo. Mi hermano es un circo. Bueno, también decía, mi hermana está envidiosa de la Peter, de mí, porque soy novia de la Peter y ella no tiene novio. Que se joda todo el rato diciendo... No decía eso, ¿no? Pero que era ese rollo, ¿no? Ese pozo ahí de... ¿Tiene envidia porque yo estoy con Peter y ella no? Yo tengo alguien con quien hablar. ¡Qué circo! Bueno, pues eso. Entonces, ella también decía de Peter que ella se llevaba bien con Peter porque era el único niño de su edad y que si la familia Van Pels, en vez de tener a Peter, tuvieran una niña, pues que se habría hecho amiga de la niña. Rollo como quitándole importancia, ¿no? Pero era como su primer beso, su no sé qué, sus circos, ¿no? Entonces como que todo eso lo vivió, rollo su despertar sexual. Tenía 13 años, ¿sabes? Es que es todo el golpe, ¿no? Como digo, ella estuvo escribiendo regularmente hasta agosto de 1944. Esa fue como la última entrada, un día de agosto, creo que fue un 3 o así de agosto, fue la última entrada. Ella escribía en el diario como cada 3 días o así, rollo como, hay veces que escribía 2 días seguidos o una semana, rollo que pasaba un intervalo de una semana, pero normalmente cada 3 días escribía una página y ese rollo y contaba pues lo que había pasado y tal y esas movidas, ¿no? Entonces...
Ana escribió también 2 versiones del diario. Se hizo una primera versión que escribía como cosas como más duras y como más sinceras y tal, hablaba de sus sentimientos hacia su madre y era un poco como más explícita, ¿no? Como un poco más dura y tal. Entonces, luego se escribió una segunda versión porque hay que tener en cuenta de que pasaron 2 años y medio. Ella no escribía igual al principio que al final. Y también porque ella escuchó en la radio que el ministro de Educación, que también salió tarifando de Ámsterdam, rollo de los Países Bajos, los circos, rollo de Holanda, cuando se fue la esta y vino Adolfa, pues se fue tarifando y también se exilió a Londres y tal. Pues él escuchó por la radio que él dijo que a toda la gente que estuviera escribiendo su experiencia con todo esto que había sucedido de Adolfa y todo ese rollo, al terminar la guerra, pues se publicaría todo en las historias de la gente que había perecido y todo ese rollo, que se escribiría todo. Entonces ella estaba thirsty, quería ser escritora y dijo, voy a reescribirlo porque quiero que me lo publiquen vivo cuando me libre de esto, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si decía mi madre es un circo, pues ella lo cambiaba por mi madre es ejemplo de todo lo que no quiero ser. ¿Sabes? Como que lo hacía un poco más eso y luego pues eliminaba pasajes que ya veía muy infantiles. Vale, entonces, ¿cómo los pillaron? Fueron arrestados por la policía holandesa, la policía verde, que se le llamaba. Y eso, los detuvieron y tal, y los mandaron a Westerbork, que era un campo como de trabajo, un campo así que era como de paso, era como intermedio, que estaba allí en los Países Bajos y tal, y era como un campo de concentración así como de paso, y estuvieron un tiempo ahí, rollo unos días, un par de semanas, y los denunciaron rollo a todos, a los 8, por haberse negado a presentarse cuando los llamaron para que fueran a los campos de trabajo y todo ese rollo, y como rollo como desertores, como traidores y circos, y unos días más tarde los enviaron a Auschwitz, ¿no? Ahí ya pues los separaron, rollo algunos los enviaron a un sitio, otros los enviaron a otro, un jaleo. El mismo día que los detuvieron, la MIEP encontró el diario y lo guardó. Lo encontró en el suelo, rodeado de un montón de papeles que había escrito Ana y tal, y lo guardó. No está muy claro cómo los encontraron, porque ellos se escondían vivos, o sea, lo hacían muy bien, y no quedó claro cómo los encontraron. Por una parte se dice que los encontraron de casualidad porque estaban investigando en el edificio algún negocio ilegal, que les habían chivado de que había un negocio ilegal y tal, estaban investigando otra cosa y las pillaron. Otros dicen que fue un colaborador de la Gestapo que los pilló. Y otros dicen que un notario judío, que esta teoría salió a la luz en 2022, un notario judío se chivó a cambio de que dejaran a su familia en paz. Como digo, eso se hacía mucho, ¿no? Rollo de por una recompensa o por tú tener, librarte, tú y tu familia siendo judío, pues muchos judíos traicionaban a otros y todo ese rollo, ¿no? Entonces, fueron a campos de concentración y como digo, pues como que los separaron y unos fueron a uno, otros fueron a otros y tal. Y ahí pues se saben datos, pero no se saben muchos, porque claro, eso era un circo. ¿Sabes lo que te digo? Unos aquí, otros allá, tal. Se saben pues declaraciones y cosas porque la gente es muy thirsty y casualmente pues encontraron a Ana Frank hasta Pepito el de los palotes. O sea, lo que te digo, hasta Paquita dijo que se lo había encontrado. Habían ahí 8 millones, habían ahí 100.000 solo en Auschwitz y todos se encontraron a Ana. Tama. Un circo. Vale, entonces, como digo, todos perecieron en campos de concentración. Edith, la madre de los Van Pels, también, Eugenia también allí. Fritz, el dentista también. O sea, todas las familias vivas. Ana y Margot, Ana Frank y su hermana Margot, estuvieron un mes en Auschwitz y luego las trasladaron a Bergen-Belsen, donde allí perecieron de tifus las dos. Primero Margot y luego Ana. Estas cosas se saben del tifus y todo ese rollo porque ella, Ana, estuvo un tiempo en Bergen-Belsen con amigas suyas del colegio. Hay una que no es Thirsty, que era amiga suya de verdad, y de hecho hay fotos con ella y todo ese rollo, y estuvo con ella en el campo de concentración, y dice que se la encontró, y la describió como rollo delgada, temblorosa, calva, rollo pues que les había contado que tiró toda su ropa porque estaba llena de piojos, que estaba muy preocupada por su hermana porque estaba muy enferma y no se levantaba de la cama, de la Margot, y nada, y dicen que Margot pues se cayó de la cama en los barracones, se cayó de la cama y ya no se recuperó del golpe, y luego pues Ana más tarde. Curiosamente pues fue eso, fue como una epidemia de tifus porque obviamente ahí las enfermedades se corrían como la pólvora, era un circo, era todo súper virulento y súper circo porque estaban ahí hacinados. Yo estuve en Auschwitz vivo, estuve allí hace unos años
y es súper fuerte. La verdad que cuando fui pensaba que me iba a dar como más hostia emocional. Me gustó más Auschwitz 1, que es la parte administrativa, porque habían varios campos, ¿no? El Auschwitz 1 era donde está el cartel ese en la entrada que pone el trabajo dignifica o el trabajo libera. Ahí era como todo rollo como administrativo. También palmaba gente ahí, rollo tiros y circos así, ¿no? Pero un rollo más administrativo y de hecho ahí están como los edificios, las casas donde tenían los rollos administrativos, como las celdas. Y ahora pues está todo el rollo como más museo, ¿no? El Birkenau, el otro campo, es donde está la puerta esa grande por donde entraba el tren, ahí es donde lo gaseaban y tal, y eso es como más campo abierto. Por eso digo que lo otro como que el uno como que me chocó más. Pero bueno, súper fuerte. Entonces, se sabe lo de Ana porque una amiga eso, describió cómo se la encontró y tal, y que días más tarde pues pereció y todo ese rollo. Peter, el chico, fue andando, murió en el trayecto de un campo de concentración a otro cuando iba a Auschwitz andando, porque fue andando, y era rollo mazo de tiempo y pereció ahí. La madre de Ana Frank no llegó a Auschwitz, el segundo destino. Fue súper fuerte. El único que sobrevivió fue Otto, que dicen que Otto también contrajo el tifus y que ahí dentro como que lo curaron. ¿Sabes? En plan los médicos de Auschwitz, qué circo. Es que hay como tantos testimonios y tantas cosas que es como súper fuerte, ¿no? Vale, entonces, al salir su padre, cuando liberaron los campos, el padre pues quedó con la Mie y le dio el libro. Aquí es una cosa un poco rara, porque hay unas declaraciones del padre que dice que él encontró el libro en el techo, el diario, que encontró el diario en el techo, entre una viga y el techo, que lo encontró y lo cogió, rollo como en el 52, mucho más tarde de que acabara la guerra, ¿no? Y lo publicó. Y luego hay una segunda versión que es como la versión oficial, que es que la Mieb, la secretaria, se encontró el diario de Ana en el suelo, rodeado de más papeles de ella y tal, y que ella lo guardó para cuando saliera Ana. También se guardó como álbumes de fotos y tal. Entonces, en 1948 se publicó como una primera versión del libro que se llamaba La casa de atrás. Entonces el padre, cuando dio como esas declaraciones de me lo encontré en una viga en el 52, como que se rayó, ¿sabes? En plan de, ¿para qué mientes con eso? Se lo encontró la Mieb, ¿no? Porque el libro se sacó en el 48. Estás diciendo que lo encontraste tú en una viga, en el techo, o sea, un circo. Por eso que hay como cosas ahí como raras que hace que la gente dude del diario y de todo ese rollo, ¿no? Que no sea un negocio de ese rollo, pero de eso hablaremos más adelante, ¿no? Entonces, se publicó el libro, había una versión A y una versión B. La versión A es la versión primera de Ana Frank, que es cuando era una niña, 2 años antes, rollo escribiendo los circos, y la B es la corregida que hizo ella a raíz de que el ministro dijera, voy a hacer una recopilación de libros para publicarlos, y ya pues lo escribió más culto y más adulto para que se lo publicaran y todo ese rollo, ¿no? Hay 5 páginas perdidas porque el padre eliminó páginas del diario original porque eran páginas que hablaban sobre sexualidad, porque ella tenía la sexualidad floreciente y circos, ¿no? Porque estaba entrada del pavo, estaba pica viva. También ella hablaba muy mal de su madre en esas páginas, bueno, muy mal, hablaba mal de su madre según el criterio de su padre, y luego también eran como unas declaraciones que no le iban a hacer como bien a ella, ¿no? Rollo, cosas, hablando cosas feas de su madre, la gente iba a pensar, pues lo que pienso yo, que era un circo, su personalidad, eh, y luego pues ese rollo, ¿no? Entonces, chistes verdes y tal. Entonces, como que quito esas páginas. Esas páginas las presentó la fundación años más tarde, en el 89 o así, se hizo una versión del libro sin censura total, poniendo esas páginas y tal, que luego leeré algún pasaje de esas páginas. Y fue porque el padre, antes de morir, que Otto murió en el año 80 o así, se la cedió a la fundación de Ana Frank. Y el tío dijo, las cedo, el dueño de la fundación, las cedo al Museo Nacional de la Guerra, me lo invento, al Museo Nacional de la Guerra de Holanda, de Ámsterdam, lo cedo si me pagáis dinero para la fundación. Entonces, pues como que el Instituto Nacional de la Guerra le tuvo que pagar al tío para poder sacar esas 5 páginas, para poder tenerlas, y al final, pues como los tiempos cambian, pues esas páginas se publicaron, ¿no? En una versión posterior. Entonces, como digo, habla sobre la sexualidad. Eh, Uno de los pasajes del diario que se censuró dice:
Todo el mundo se burló ayer porque me tumbé en la cama al lado del señor Van Damme. A tu edad, qué escándalo, decían, y otros comentarios del estilo. Ridículos, por supuesto. Jamás querría acostarme con el señor Van Damme, como ellos intentan insinuar. Eso lo eliminaron. Ella compartía habitación con el Fritz, con el dentista, y lo odiaba. Porque el dentista tenía 30 años más que ella, y ella pues estaba todo el día sentada en el pupitre escribiendo, que es un poco raro, porque por una parte dicen que nadie le vio escribirlo, que era un diario muy pequeño, que lo tenía escondido entre sus cuadernos y que nadie lo podía ver, pero luego el libro tiene 300 páginas, que es así. ¿Sabes lo que te digo? Y es en plan de como que nadie le había escrito, nadie le había visto escribirlo y su padre no sabía que mi Ana escribía, memea, y que era tan profunda. Y luego es en plan de siempre me peleo con el dentista porque no me deja escribir. Son cosas que son un poco circo. Pero bueno, luego hablaremos de mi conclusión final de este rollo, ¿no? Entonces ellos discutían mucho porque él se ponía en el escritorio, dormía en una habitación súper pequeña, el viejo y ella, y solo tenía un escritorio, y él lo usaba para revisar fichas de pacientes pasados y esos rollos, y ella lo usaba para escribir. Entonces discutían mucho porque para él eso era súper infantil, escribir un libro, escribir chorradas, y discutían mucho sobre eso, ¿no? Entonces ella, pues cuando él se mudó ahí, pues compartió habitación con ella, y la tenían como una niña, como no pasa nada. Pero ella tenía 13 años ya, 14, ¿no? Entonces también veían como ese rollo de no te falta el viejo, está mal. O sea, hola. Y dijo eso, ¿no? Vale, otro pasaje que se censuró que habla sobre sexualidad dice: hasta que cumplí 11 o 12 años no me di cuenta de que había un segundo conjunto de labios en el interior de la vagina, aunque no puedas verlos. Lo que es aún más divertido es que pensaba que la orina salía del clítoris. Le pregunté a madre una vez qué era ese pequeño bulto y me dijo que no lo sabía. ¿Cómo sabe hacerse la tonta cuando quiere? Girl. La madre pues era súper puritana y no le hablaba no le hablaba a su hija de esas cosas, ¿no? Sin educación sexual. Muy mal, Edith, pero menos mal que estaba a la Ana, que era más lista, la Francisca, que era más lista que las listas, ya lo sabía todo. Sabía que era el clítoris, lo sabía toda, lo que está mal. Entonces, hay más pasajes que hablan sobre eso. Lo que pasa es que no los he considerado tan relevantes como para leerlos, en los que habla de la regla, es que eso se censuró de que le había llegado el periodo, de cuando le había llegado el periodo. Hablaba de que a partir de ese momento, ella es súper lista. Tenía 12 o 13 años, ¿no? Como digo. Entonces ella, como hablaba con la Kitty en el diario, pues era de ¿qué te crees? ¿Que no lo sé? ¿Qué te crees? ¿Que no sé lo que significa la regla? ¿Y que el tío mete el rabo en la vagina de la tía, salta la semilla y nace un niño? Yo lo sé. Y yo sé que hay labios en el coño. Y yo sé lo que es un beso un beso negro, está mal. Y yo sé lo que es un gangbang. ¿Sabes lo que te digo? La iba raya de... Lo sé todo. Es que me queda fatal. Qué circo. Bueno, pues eso. Entonces habla de más cosas de esas. Habla de que cuando una chica tiene la regla ya puede tener hijos, que el chico planta su semillita en la chica metiendo su pene en su vagina con movimientos rítmicos, cito textualmente. No, entonces todo eso su padre lo quitó, porque le quitaba ese ángel y esa movida del principio del libro de una niña. ¿Sabes lo que te digo? Y más en esa época, ¿no? Pero que ahora lo ponen y es que no deberían haberlo quitado. ¿Sabes lo que te digo? Porque era la edad y la fantasía del momento. Ella estaba en esa edad. Ella, ella escribió el diario pensando que nadie lo iba a leer nunca. ¿Sabes? Por eso lo reescribió, era algo como personal. Entonces ella escribía todo lo que pensaba. Entonces, pues es parte de la adolescencia, ¿no? Que estás pica viva y es una fantasía. Vale, entonces, llegados a este punto, vamos a hablar de Francisca Frank con perspectiva queer, porque la tenía. Vale, por lo que podemos intuir en esas páginas perdidas, podemos dilucidar que era torta, está mal, que le gustaban las bollas de Pascua. Si no le gustaban las tortillas, por lo menos le gustaban las tortillas y los plátanos, porque hablaba cosas heavies en el libro, heavies, fantasías. Y luego la amiga, la Jacqueline, qué traidora la Jacqueline, qué circo, también contó cosas en plan girl. Pero bueno, vamos a desarrollar eso. Si bien Ana hablaba de Peter y de su deseo hacia él, en plan de sus affairs, su primer beso torpe, el beso que al final sí que concluyó, que le dio el beso y como digo, bajó corriendo a escribirlo viva, las cosas que hablaban como sobre sexo,
esto, porque todo esto que digo de los labios y tal, también hablaba de sexo con Peter, pero en plan de, ¿tú sabes cómo se llama lo que tiene el chico y lo que tiene la chica? ¿Y sabes cómo se hace? Ya siempre con el rollo de lo sé todo y él no sabe nada. ¡Qué tonto! Él no sabía dónde estaban los labios inferiores y yo sí. Cosas así en el libro. Es como, que sí, chica, que tú lo sabías todo, Guer. Bueno, pues eso. Entonces, hablaba con deseo de él y hablaba de su primer beso y tal. Y todo tiene pues eso. Lo que pasa es que lo de él tenía como una pinta como muy de dogma de... Uy, las chicas tienen su primer beso. Lo he visto en una película. Yo no puedo ser menos. Hay un chico aquí. Tiene mi edad. Hablamos de sexo. Uy, el primer beso. El primer no sé qué. El primer rollo como que tiene que ser así. Porque yo soy un chico. Yo soy una chica y él es un chico, ¿no? Todo tenía como esa pinta así como cuadrícula y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues eso, como era un chico, era lo que tenía que ser y empezaba a a picarle el chorro, pues eso, estaba descubriendo su sexualidad, ¿no? Entonces, aunque habló con pasión de su primer beso con Peter, con más pasión habla de un tema censurado en las versiones anteriores que el padre lo quitó vivo y luego se filtró que eran sus fantasías lésbicas por el culo. Y lo voy a leer textualmente, lo voy a leer textualmente. A veces, cuando reposo en la cama durante la noche, siento una terrible necesidad de tocar mis senos y escuchar el tranquilo y constante sonido de mi corazón. No parece como súper redicho. Tenía 12 años, es como... Hola, qué tía. Bueno, sigo. Inconscientemente he tenido estos sentimientos antes de llegar aquí. Una vez estaba pasando la noche donde Jackie. No podía continuar negando mi curiosidad sobre su cuerpo, el cual ella siempre escondió de mí y el cual jamás he visto. ¿Para qué quieres verlo, guapa? Bueno, en fin. Le pregunté, como una prueba a nuestra amistad, si podíamos tocarnos los senos la una a la otra. ¿Estamos? Poniéndose en el diario, qué tía. Jackie se negó. También tuve el terrible deseo de besarla, lo cual hice. Get. Cada vez que veo un desnudo femenino, como Venus en mi libro de historia del arte, me lleno de éxtasis. ¿Qué niña dice eso? ¡Qué tía! A veces las encuentro tan exquisitas que debo luchar por contener mis lágrimas. Si tan solo tuviese una amiga. Girl. Hay traducciones que dicen si tan solo tuviese una novia, pero hayan patinado. Dudo mucho que pusiera novia. De hecho, en el libro pone amiga. O sea, pero en la traducción, venga, dudo mucho que pusiera novia que fuera tan descarada. Pero ¿sabes lo que te digo? O sea, la parte de cuando veo un cuerpo desnudo me lleno de éxtasis. Las encuentro tan exquisitas. Exquisitas. Es que redicha, pero redicha. Que debo luchar para contener mis lágrimas. O sea, te pones tan cachonda viendo un par de perolas que te pones a llorar. O sea, tú eres un boyerón, pero del 15. La Jackie de la que habla es la que escribió el libro. La Jackie de... Hola, soy Ana, me dijo Ana Frank. ¿Firmado? Y aquí estamos. Es que el título me chifla. Vale, pues la Jackie decía, aparte de que Ana era una thirsty y que era muy pesada con lo de ser famosa y de voy a ser escritora, voy a ser escritora, voy a ser famosa, quiero hacer... Ella decía también una frase, Ana Frank, yo no quiero... Esto no sé si es mito. Yo quiero creer que es mito y que no estoy odiando a una niña de 12 años, sino que estoy odiando y criticando a su padre que escribió estas cosas tan circo y tan... ¿sabes lo que te digo? Tan presuntuosas y tan hola. Ella, Ana Frank también dice que tenía una cita que decía, yo quiero trascender, quiero vivir hasta después de muerta. Rollo, y lo conseguí. ¿Sabes lo que te digo? Rollo, como escribo un libro, un testimonio para la humanidad. Soy Gandhi, soy un circo, soy Martin Luther King, soy un símbolo del holocausto y quiero vivir hasta después de muerta. Rollo, esa paradoja de vivir después de muerta. Niña de 12 años. Es que eso me hace dudar, como que me hace pensar. Mal, Junior, porque estás poniendo en duda un libro y te pueden llevar a la cárcel porque hay gente que la han llevado a la cárcel por poner en duda que esa verdad. Girl. Que yo me lo creo, me lo creo. Todo esa ley en Lee. O me alegra porque no me estoy metiendo, como digo, con una niña de 12 años y me estoy metiendo con un adulto que escribía estos circos. Pero bueno, sigo, es que me voy por las ramas, perdón. La Jackie decía que aparte de ser una thirsty y una pesada de quiero ser famosa,
Ana era muy celosa con ella, muy celosa. De hecho, jugaban mucho al Monopoly y Ana no le dejaba que jugara al Monopoly con otras personas. Hola, con otras amigas, no la dejaba que jugara al Monopoly. Entonces eso, se cabreaba, se ponía celosa y de hecho eso creo que también se ve en la peli. Dice que le pedía besos en la boca. Kier, y que muchas veces le expresaba su amistad de una manera como muy exagerada, rollo como que si ya nos ponemos con el rollo de cuando veo un cuerpo desnudo, son tan exquisitas que contengo mis lágrimas. Rollo Oscar Wilde, pues imagínate lo que le decía a la amiga, ¿no? Y la amiga, hola. Rollo bollería fina, ¿no? O sea, unas declaraciones de amistad muy boyescas y muy agobiantes, pero bueno. También el rollo, como digo, de escritora es bastante queer. Y luego, pues eso, rollo rebelde, infravaloraba mucho a los chicos, que también es como muy de torta, como los hombres son tontos, las mujeres son listas, mi. ¿Sabes? Eso es como muy de torta, ¿no? Vale, otro punto curioso del caso es las dudas sobre la autenticidad del diario. De esto hay mucha movida. Yo me enteré cuando lo leí, o sea, me lo leí, me lo metí por el culamen que flipas, que me encantó. Y luego me puse a ver reseñas y cosas y descubrí ese mundo de los detractores que dicen que fue mentira. Entonces, ¿para qué más? Con lo que me gustan a mí las conspiraciones, pues me metí vivo en ese tema y es una fantasía. Ya en vida Otto tuvo varios pleitos con gente, rollo que dudaba de la autenticidad del libro y todo ese rollo, con periodistas y con cosas que dudaban de la autenticidad. Y se hicieron como muchos análisis del libro para ver si era real, porque claro, como el icono era tan grande y tal, lo que pasa es que sí que es verdad, lo ponen en duda, que muchas asociaciones que comprobaban si el vídeo era real, era rollo Asociación Ana Frank. O sea, lo que te digo, entonces, obviamente, ellos no van a pisar su propio activo, ¿no? Rollo decir que es mentira el libro. Entonces, sí que hubieron como investigadores imparciales y tal, pero como es un negocio tan grande, pues la gente como que duda de la veracidad de eso, ¿no? Entonces hay toda una corriente que duda de que sea verdad y da como otras alternativas al libro y ese rollo. Hay un periodista que es conocido porque es negacionista del holocausto que se llama Pedro Varela, que de hecho está en la cárcel varias veces por temas de estos, de difusión de ideas genocidas, cosas así, y él niega el holocausto y todo ese rollo. Es un periodista español. De hecho, esta gente le llama al holocausto el holocuento. Me hace gracia. Rollo el holocuento. Rollo como que se lo inventan vivos. Dicen que los judíos antes proclamaron la guerra, todo el rollo a los alemanes y todo ese rollo. Y el rollo como empezaron ellos. Y rollo como que es mentira que los gaseaban, cosas así. No he investigado mucho de ese rollo, de esa conspiración, pero tengo que investigar. Pero lo del holocuento se me quedó grabado porque me hizo como mucha gracia. Pues Pedro Varela escribió como una especie de panfleto, un fanzine, como un manifiesto explicando por qué el libro de Ana Frank, el diario, es una farsa, es un fraude. Y cuesta de encontrar rollo el libro, pero lo encontré. Y me lo leí vivo, por supuesto, porque es una fantasía. Y te explica un poco lo que él cree, ¿no? Entonces, las razones que él da en este manifiesto, en este libro, por las que piensa que es falso, es, para empezar, la manera de escribir. Rollo que eso, muy redicha, muy madura, para ser una niña de 12 años o de 13 años, todo el arco y toda la movida del libro, cómo está estructurado, que es como muy adulto para que eso, las palabras que ella utilizaba, que reflexiones incluso de análisis político y cosas así, que tampoco es culto el libro, o sea, se lee muy fácil, pero que hay como interpretaciones y análisis políticos de la época que habrían necesitado como un contexto más amplio de lo que ellos sabían estando encerrados, y esa capacidad de análisis de una niña de 12 años no la tiene ni un adulto. Podría, un adulto ni la tendría, ¿sabes? Entonces es como, no porque sea muy complicado, sino porque hay adultos que no la tienen y es una niña, bueno, en fin, eso es una de las cosas que dice, la manera de escribir, la manera de expresarse. En el segundo capítulo, por ejemplo, eso también lo dice como un periodista catalán que hizo como una investigación también, eso de esto habla en el libro de Pedro Varela. Dice que ella hace en el segundo capítulo como una disertación, como un análisis filosófico, rollo de por qué lo escribe, rollo, ¿por qué escribo el diario? Tengo la sensación de que debo, no sé, ¿sabes lo que te digo? Como una niña pondría, oye, comida macarrones, mañana no sé qué, me gusta Peter, menudo circo.
¿Sabes? Como que le falta ese rollo, es todo como muy redicho. Fíjate, o sea, estoy repitiendo esa palabra mil veces, pero es todo como muy, ¿sabes? Como muy artificial. Dicen, parece. Que yo me lo creo, ¿eh? No, no me denunciéis. Pues eso, entonces, ese es otro de los motivos, el segundo capítulo que ya es como guerra. Luego, conocía fechas de acontecimientos que estaban pasando en ese momento, ya estaba encerrada, y como digo, ellos salían, les informaban, la secretaria les informaba, luego lo escuchaban en la radio, en la BBC, todo ese rollo, pero ella conocía fechas, conocía números de decretos, ¿sabes? Números de decretos. Eso es un poco raro porque, por una parte, es como que ellos tenían información de tal, pero ella decía números de decretos, pero luego nadie sabía que escribía el diario. Entonces no es como que se lo pregunta a su padre y su padre se lo explica, ya lo escribe, que a ver, se lo puede preguntar y no decirle a su padre que lo va a escribir en el diario, ¿me entiendes? Pero como que, ¿sabes lo que te digo? Como que estaba todo como situado históricamente, contextualizado de una manera como muy certera, ¿sabes lo que te digo? Como que está muy revisionado el libro. Vale, luego. Habla también en el Pedro Varela habla de los cambios de campos, que esto también es un argumento del negacionismo del holocausto y todo ese rollo. Y en los cambios de campo él se refiere que ellos empiezan y van al primer campo que hay en los Países Bajos, rollo en Ámsterdam, el primer campo que hay, el que hacen de tránsito antes de ir a Auschwitz, ¿no? Entonces están en ese, luego van a las 2 semanas van a Auschwitz y de Auschwitz van a Bergen-Belsen, ¿no? Entonces ellos dicen, madre mía, la pasearon viva por Europa, la pasearon viva. En una etapa en la que los alemanes estaban perdiendo la guerra y estaban jodidos vivos, que viene súper a cuento, qué oportuno, no me salía la palabra, qué oportuno coger una niña, gastar gasolina, un montón de circos a una niña y a un montón de judíos, que segura que tú los quieres exterminar, los quieres eliminar, pero los coges y los pasas de campo a campo, de campo a campo, gastando gasolina, arriesgándote vivo, en vez de centrarte en ganar la guerra, ¿me entiendes? Es como que si los querían matar, ¿por qué hacían todo eso? ¿Sabes? ¿Por qué los curaban? ¿Por qué cosas así? ¿Me entiendes? Son como argumentos que tienen ellos, que me parecen un circo, pero eso, ¿no? Entonces decían, la paseaban viva por Europa. Guerra. Otro argumento que tienen, que he dicho antes, es el grosor del libro. Rollo, nadie le vio escribirlo, era como que lo tenía escondido, no quería que nadie lo leyera, pero luego el libro es así, tiene 300 páginas y lo pintaban como tal. Eso tiene una explicación, se tumba rollo, creo que se tumba fácil, yo creo, porque ella lo hizo como en varios cuadernos. Tenía cuadernos finitos, tenía hojas sueltas, iba tirando de hojas que tenía por ahí, ¿no? No, era como un bloque, ¿sabes? Pero también dicen eso, el grosor del libro y tal. También habla de que la confusión entre si lo encontró el padre o lo encontró la secretaria, porque oficialmente lo encontró la secretaria, pero luego el padre dijo, no, no, lo encontré yo. Y la gente era, ¿no lo encontraste secretaria? Ah, sí, sí. ¿Sabes lo que te digo, rollo? Como, hola. Entonces ella, Ana Frank, la palmó de tifus y el padre también tuvo tifus. Eso lo dicen en el libro que digo también. Que el padre también lo tuvo y que lo trataron en Auschwitz. Lo llevaron a Auschwitz para tratarlo y lo curaron y tal. Entonces es como que te curan para matarte. Hola, y eres un viejo cagao. No era un viejo cagao, pero que no era un chico lozano de 20 años, ¿sabes? Como que te curan para matarte. Es un circo, es un universo. Yo obviamente no soy negacionista, me parece muy circo y además no he investigado lo suficiente, ¿no? Pero es como un universo, ¿sabes? Es en plan como que dices, hostias, qué fuerte me veo. Luego, las versiones de los diarios, hay muchas versiones que difieren mucho unas de otras, que son como muy diferentes. Y hay gente que lo achaca como a las licencias que se toman los traductores en ciertas expresiones y ciertas palabras, pero dicen que en los cambios de versiones, porque es un libro que salió en el 48 y se ha cambiado mucho, en los cambios de versiones hay cambios como muy sustanciales como para que sea algo de un traductor. ¿Sabes? Es como que, vamos a ver, si ella escribió esto, ¿por qué no pone esto en el siguiente? ¿Por qué lo pone otra cosa? ¿O porque lo explica de otra manera? ¿O porque lo coloca en otro sitio? ¿Sabes? Cosas como muy. Cosas como que cambian la historia, ¿no? Luego, una de las cosas más famosas y uno de los argumentos más conocidos de esta movida es lo de el bolígrafo prematuro, que se llama así el capítulo. En esa época no existían los bolis. De hecho, los bolis, el bolígrafo como que se acuñó, rollo se registró el producto como en Argentina. Creo que en Argentina, yo eso no lo sabía. Rollo como en los 50 o así. Entonces no existía cuando ella escribió el diario. Y hay partes del diario que están escritas a boli.
Entonces, la gente que dice que eso no es un argumento, dice, solo hay 2 páginas escritas a boli y esas 2 páginas eran los apuntes que tomaron al principio del todo cuando encontraron el diario para editarlo. No son de Ana Frank esos apuntes, son de la persona que lo cogió porque pasó por varias manos, varios colaboradores. Su padre lo tuvo, la Miep lo tuvo la primera, luego el padre, y el padre pues quería publicarlo porque era el sueño de su hija que lo ponía en el diario. Entonces, pues lo pasó, trabajó con varios colaboradores que tenían una idea pues editorial para tal, ¿no? Porque el padre no tenía ni idea. Entonces eso, dice que eran anotaciones de los colaboradores. Pero esta gente que dice que, que es mentira, que no lo escribió ella, dice que el boli y lo que no es el boli, lo que escribió Ana Frank, que es la misma letra. ¿Sabes? Que es la misma letra, que es la misma mano. Me encanta esa expresión, que lo vio como un perito, rollo de estos caligráfico y tal. Una pava judía, girl. De hecho, es que me hace gracia porque lo pone en el libro el pavo este. Judía, encima, ¿sabes? Y dijo que era la misma mano, que había escrito tanto el boli como lo otro. Vale. El padre más tarde reconoció, al principio decía que no, y más tarde reconoció que tuvo colaboradores, una escritora en concreto, y un par más, pero eso más tarde, pero una escritora en concreto que le ayudó a rellenar lagunas del libro, para que el libro tuviera sentido, porque obviamente pues lo escribió una niña y era en plan de los pechos entre éxtasis chorretean, y el padre fue de contrólame este circostama. Pues eso, para que tuviera sentido, entonces lo reconoció. Él solicitó, esto es una noticia que se ha sabido hace poco, relativamente poco, hace unos años, no sé si 2021, no me acuerdo. Él solicitó los derechos como coautor, el padre. En su momento solicitó los derechos como coautor para que no le quitaran los derechos y pasara a cobrar. Según X años, si un autor palma, pasan X años y el vídeo y el libro en este caso pues pasa a ser como patrimonio de la humanidad, está en abierto, o sea, tú te puedes, en abierto, o sea, tú te puedes descargar el Quijote gratis porque tiene más tiempo que un loro, ¿me entiendes? Y no te pueden decir nada, ¿no? Pues esto es igual. Entonces el padre, en vez de cederlo a la fundación y que ceda al mundo, porque ellos te lo pintan como... Me encanta porque lo estoy argumentando como si estuviera a favor de los detractores, en plan, metiéndome con Ana Frank. Pero es por la fantasía. Si tú lo haces el libro para que el mundo no se olvide, que sepan lo que pasó, pues se lo das a la fundación y no eres como tan... ¿Sabes lo que te digo? Que es como altruista, pero no es nada altruista porque estás todo el rato ganando dinero y cuando ya se te van los derechos, haces el chanchullo de decir, como el padre era el que lo publicaba, rollo editor, pues y, no lo ha escrito mi hija, lo ha escrito mi hija, ella es la autora, pues él se metió como coautor para seguir que los derechos siguieran más años y su familia siguiera teniendo ese dinero, rollo las generaciones siguientes siguieran chupando el bote. El libro es súper famoso, si lo haces para que no se vuelva a repetir la historia tan trágica, pues ya está, ¿me entiendes? Tienes una fundación tochísima, tenés miles de exposiciones, de hecho en Barcelona hay como una escultura y todo de Ana Frank, o sea, ¿sabes lo que te digo? Que tiene como esas cosas de perricas, y él, bueno, reconozco que yo también soy coautor porque metí un poco la mano. Girl, cuando dijo que lo había escrito todo ella, ¿no? Vale, lo que digo de la letra, saben que es su letra porque compararon cartas que ella envió a sus amigas, postales y tal, porque ella era muy escritora, muy escribienta, que le envió a sus amigas, rollo de vacaciones, rollo en Suiza, no sé qué, cuando estaba con su tía, pues le envió postales a sus amigas, entonces sacaron esas postales, se averiguó que eran, se certificó que eran auténticas y que eran de ella, entonces se comparó la letra y dicen que no es la misma letra, que era una letra más de niña, más infantil. La gente que está en contra de esto dice que la letra de una niña cambia, ¿sabes? Que de los 2 años que estuvo, pues que la letra le cambió, que no sé qué, no sé cuánto y tal. Y luego también en el libro este que te digo en el libro que digo de Pedro Varela, pues habla de el engorile y el negocio que hay alrededor del libro, en plan de que en muchos países te obligan a leerlo en bachiller, que incluso durante una época en Alemania, si los profesores no lo recomendaban o ponían en duda la autenticidad del libro, los destituían, cosas como muy heavies, ¿no? Rollo como que el libro te lo han metido por el culo durante años y como una versión unilateral. Es que por eso digo que no he investigado al 100%, pero ¿cómo justifica esta peña los vídeos
de la gente. ¿Sabes? En plan, no, es que les entraba una enfermedad, ellos venían aquí a trabajar, les entraba una enfermedad y se ponían malos. Y es en plan, tío, ¿no ves a la peña pesando 15 kilos, anoréxica, tísica, las fosas? O sea, millones y millones de testimonios y de circos, o sea, de verdad, tiene que ser un esfuerzo titánico ser negacionista de eso, porque cuánta energía para rollo, no pasó, no pasó. O sea, un circo impresionante. Bueno, a mí es que este tema me parece una fantasía. Yo cuando leí el libro recordaba que había bollería fina, pero no me acordaba bien de los pasajes. Y cuando los volví a leer, que los busqué para hacer el podcast, dije, joder, que son muy heavies. Y además yo creo que se nota ahí la bollería fina en el sentido de que con Peter es como más, le doy un beso, es un chico, no sé qué, es tímido, qué majo. Y hablando de chicas es, quería verle las tetas a todas mis amigas. Son unas tetas exquisitas. Me pongo a llorar de lo cachonda que me pongo. Girl, o sea, eres un embollerón. Es que me recuerda a la Fran Lebowitz, la escritora esta judía de Nueva York, que es Nueva York Viva, que tiene una serie en Netflix, un documental en Netflix. La Ana Frank habría sido esa pava. Rollo, boyera, judía, irónica, escritora. ¿Sabes lo que te digo? Porque ella era como muy sarcástica, muy bromista, ingeniosa. Toma. Pues se supone, ¿no? En teoría. Y eso, y me parecía como muy interesante. Y luego también lo de las supervivientes Thirsties. Me acuerdo el otro día viendo un documental. Me reía mucho porque había una que, en plan, tía, o sea, ya vale. La tía rollo. Estaba en el campo de concentración y me dijo una pava. Me dijo, ¿ves a esa niña de ahí? Esa niña tan buena rapadita con su traje. Se llama Ana. Y miré y era Ana Frank. Me saludó alegremente como ella hacía y cogió un libro y se puso a escribir ahí en el campo de concentración y escribió una página. En plan de, qué casualidad, ¿no? Hay 100.000 personas al campo de concentración. Se morían como moscas, que solo se salvaron como 5.000 de 100.000. La Ana Frank estuvo 6 meses y estuvo ahí 3 meses o 4 meses, porque esa también es un circo de ella, que ellas estuvieron como 6 meses antes de que cerrara el campo, ¿sabes? O sea, que había peña que estaba ahí 2 años, ¿sabes? Y salvó, los menos obviamente, pero que ya no estuvo mucho tiempo y de hecho ellas palmaron y al poco los liberaron, ¿sabes? O sea, y fue por un tifus, fue por una enfermedad. Pues eso, gente pasando ahí sin parar y qué casualidad, hija, que tuviste a Ana y tal, y es en plan, y me dijo que me daba el 10% de sus libros. Qué casualidad, ¿no, guapa? O sea, todo el mundo iba con ella a clase, todo el mundo se la encontró en el campo de concentración, y ahí obviamente no era famosa, no la conocía ni Paco. Es la chica, qué casualidad, todas rapaicas, todas bestias con un saco de patatas, y tú la conociste a ella. ¿Tienes algo más que contarte? ¿Algo más que inventarte? Me refiero a los supervivientes. ¿Qué cistis? Pues eso. Y ya para terminar, quiero cerrar diciendo que no soy un monstruo, que no me estoy metiendo con una niña, sino con la idea que han creado de ella. Me creo que haya escrito el diario, no quiero que me denuncien. ¿Y qué más? No quiero meterme con un menor. Y ya está, que si me cae mal, me cae mal. Si fuera mi sobrina, pues me caería mal. No hay críos que os caen mal. Porque hay críos que me caen mal. Los críos estos rollo prodigio, los críos superdotados. Los críos estos que dicen, en efecto, no sé qué. Lo que la gente dice, qué mono, es superdotado, no sé qué. Pues yo pienso, o sea, qué horror. De verdad, estos niños marisabidillos, circos, o sea, qué horror. Pues eso, nada, que espero que os haya gustado el tema. Y nada, y muchas gracias por verme y un besito y a chuparla.